Hola clase, en esta lección vamos a aprender sobre lo profílmico. Hay dos maneras en español de referirse a todo aquello que está dispuesto a ser grabado por la cámara. El espacio profílmico o la puesta en escena. El concepto viene del francés, mise en scène, que literalmente significa lo que está puesto en la escena. En el cine es el conjunto de elementos dispuestos ante la cámara cinematográfica para ser filmados por esta. Es la totalidad de lo que aparece en el campo visual y por ende en la imagen proyectada en la pantalla. Consiste en los elementos materiales y humanos. Los componentes esenciales de lo profílmico son la iluminación, el vestuario, la interpretación y el espacio. Empecemos con el espacio. Cuando queremos comentar sobre los decorados y objetos que aparecen en el campo visual, hablamos sobre la escenografía. A veces se desea una escenografía realista, pero no siempre. Consideren, por ejemplo, la importancia de la verosimilitud en diferentes géneros de cine. Por ejemplo, la ciencia ficción, el cine histórico, el cine fantástico. Un alto grado de verosimilitud es apropiado para una película de cine histórico, como Selma, pero no tanto para una película de fantasía como es la de Avatar. Antes de continuar, clarifiquemos dos términos relacionados a la escenografía: el decorado y la utilería. El decorado o el plató es el set, es el espacio construido en un estudio o un lugar natural remodelado para los fines de una escena particular. La utilería o el atrezo son los props. Es el conjunto de objetos de un espacio dramático para dotarlo de significación. Ahora, tomen unos momentos para identificar los objetos de la utilería de estas películas que posibilitan las tramas de cada película aquí. Una caja de chocolate, la pastilla roja, el boleto de oro, unos zapatos de rubí y una pelota nombrada Wilson. Estos objetos son tan reconocibles porque sin ellos a estas películas les falta algo esencial. La utilería puede servir como un signo que da estructura al discurso de una película. En este ejemplo, la muñeca es un signo que forma parte de la semiótica de la película, es decir, es un objeto simbólico que nos ayuda a entender el mensaje y la estructura de la película. Como Gaby, la muñeca es como una hija adoptada, comprada por su padre Roberto Ibáñez. Tomemos una pausa y les explico un poco más. Antes de la pausa, estábamos hablando de la potencial simbólica de la utilería. Al explicar el punto, yo usé las palabras discurso, signo y semiótica. Es probable que estén preguntando qué quieren decir. Empecemos con el discurso. Primero, aceptemos que hay dos maneras principales de analizar una narrativa, sea un cuento corto, un filme, una novela. Primero, enfocar en el nivel de la historia y segundo, enfocar en el nivel del discurso. La historia está conformada por la cadena de todos los eventos que la peli nos presenta o que podemos interferir que acontecen. Es el plano del contenido y responde a la pregunta ¿qué sucede? El discurso consiste en la estructura y la organización del relato.
es el plano de la forma y responde a las preguntas cómo suceden las cosas y cuáles son enfatizadas. Por ejemplo, todas las películas sobre la vida de Eva Perón cuentan la misma historia. Su nacimiento, el ascender al poder, la muerte de Juan Perón, sus consecuencias y su muerte. Aún así, los discursos de estas películas serán estructurados de diferentes maneras. Una podría empezar en 1952, con Eva en el lecho de muerte y contar su historia a través de una serie de escenas retrospectivas. Otra película podría empezar con su nacimiento y avanzar cronológicamente por las etapas de su vida. Entonces tenemos la misma historia contada a través de dos discursos distintos. Ya sabemos hablar de la historia de una película. Cuando describimos la historia hablamos de la trama o el argumento, del relato o quizás ofrecemos una sinopsis. También ya hemos empezado a hablar del discurso, aún sin saber. El discurso es la manera en que se cuenta una historia. Es el modo específico de narrar que guía la atención del espectador. Nuestro libro explica: no hay posibilidad de historia sin discurso. O, dicho con otras palabras, no podemos imaginar una historia que se cuente a sí misma, sin una intención determinada y, por lo tanto, sin una dirección ideológica y una serie de intereses textuales y contextuales. Entonces, cuando pensamos en el discurso, podemos considerar el orden de los eventos, el tiempo dramático, como el empleo de elipsis, la lógica del relato o la gestión de causa y efecto, y la transmisión de un mensaje, por ejemplo, a través de elementos recurrentes. Hay que recordar que el discurso es persuasivo, incluso cuando es menos fácil de identificar la artificialidad de la película. Esta imagen ilustra bien la mano invisible de la comunicación de ciertos mensajes. Ok. Ahora consideremos los conceptos de signo y de semiótica. La semiótica. Básicamente, la semiótica es una disciplina académica encargada del estudio de los procesos de significación. Un punto de partida es los procesos de significación de un signo, o en inglés, meaning making from signs. Encontramos signos todo el tiempo que hemos aprendido a interpretar. Un signo es cualquier enunciado que comunica un significado. Es una construcción social que distingue un elemento de otro según ciertos códigos o ciertas normas culturales. La comunicación es posible porque compartimos los mismos modos de representar un objeto y de interpretar las representaciones. La producción de significación es una construcción social que depende de códigos compartidos por una cultura. El proceso de significación de este signo de Black Lives Matter depende de cierto conocimiento cultural, de cierta educación sociopolítica. En nuestro caso, algún elemento de una película solo puede llegar a significar algo si nosotros, los espectadores, sabemos interpretarlo. Es por eso que también nos dedicamos al estudio de elementos culturales del Cono Sur, fuera del contexto estadounidense. Aquí tenemos un signo o un enunciado, hi. El proceso de enunciación comunica un mensaje cultural, en este caso un saludo en inglés, en un contexto concreto. Ahora, no tenemos mucho contexto, pero como una audiencia que entiende inglés, sabemos qué significa. Pero la imagen completa es esta, que saqué de un meme en la red. El contexto del signo ha cambiado totalmente.
y así también el significado. Algo que hace el estudio de signos en una película más interesante es que una película puede crear su propio contexto de interpretación. A veces, las películas desarrollan sus propios códigos de interpretación, en lo que un mensaje emerge de un significante cuyo significado la película misma nos enseña a descifrar. Busquen estos elementos en las películas que vemos. Son elementos repetidos, como la canción repetida en la historia oficial, que comunican un mensaje particular. Otro ejemplo, esta vez del año que mis padres se fueron de vacaciones, es los goleros que Mauro había dejado en la casa de sus padres. Cuando estos goleros reaparecen en Sao Paulo, entendemos que Shlomo ha visitado esa casa y que los ha traído de vuelta. Entonces, en resumen, el discurso es la organización de un relato. Un signo es un código que sabemos interpretar en un dado contexto. Y la semiótica es el estudio de los procesos de significación. Miren, espero que no se sienten así, un poco perdidos. Tomemos una pausa a ver si la práctica les ayuda a entender mejor.